Buenas noches, bienvenidos a este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy vamos a estar continuando con los versículos, ¿verdad? Analizándolos de una forma profunda, de una forma sistemática. Yo en lo personal quiero decirte que disfruto mucho analizar justamente así la palabra de Dios, y quienes han escuchado los mensajes que he tenido la oportunidad de darle a la iglesia del Señor desde mi casa, desde estas instalaciones de Vida Nueva para el Mundo Toluca, pues he encontrado una gran riqueza de escudriñar la palabra de Dios, ahora sí que palabra por palabra, ¿verdad? Saber cuál es la riqueza que hay, puesto que sabemos que Dios no sabe hacer cosas pequeñas. Nuestro Dios es algo inconmensurable, es gigantesco, ¿verdad? Es el todopoderoso, el creador del universo. Es algo que a nosotros pues nos tiene que dar como parámetro su propia palabra, porque si Dios no sabe hacer cosas pequeñas y tenemos un Dios así de grande, pues imagínense la profundidad también de su corazón, de sus pensamientos y sobre todas las cosas de su voluntad. Entonces, analizar la palabra de Dios de forma profunda es algo que tenemos que hacer toda la iglesia. Y hace unos minutos yo platicaba con mi esposa viniendo hacia acá que me sentía muy contento porque desde que se abrió este estudio, yo me llevé una muy buena impresión, no solo porque se me permite, por la misericordia del Padre, compartir la palabra, sino porque somos bien afortunados, familia, porque en esta iglesia, en esta congregación, nosotros ya estamos listos, gracias al Padre, gracias a la sabiduría también de nuestros pastores, como para recibir estudios de esta naturaleza. Y yo le comentaba a mi esposa, si ponemos, y no estoy ni menospreciando, no me malinterpretes, ni estoy haciendo menos nada que tenga que ver con el cuerpo de Cristo, pero si podemos algunos otros lugares de reunión que han sido también de mucha bendición para mucha gente, nos hemos encontrado que tienen mensajes muy buenos, por supuesto, sustentados en la palabra de Dios, que también tienen mucha aplicación personal en el día a día, y eso es algo que nosotros siempre buscamos hacer, pero que difícilmente se dan mensajes pues con una doctrina como la que estamos viendo en esta carta. Y a mí le decía a mi esposa que me siento contento, me da gusto saber que nosotros podemos compartir de estos temas ya con todos ustedes, porque ya no es, como le dice Pablo, la lechita espiritual, ¿verdad? Ya no es el juguito, ya no es así la lechita tibiecita, ya no es el té de manzanilla, no, esto ya son filetes, ¿verdad? Ya son picañas, ya son New York, son cortes de carne gruesos, así como los que nos gusta comer. Entonces, es por eso que yo les animo, así como los pastores, en el nombre de Jesús, que tomen nota, que vayan apuntando, y no solo eso, que lo estudien en la semana, porque son temas tan profundos que, créanos, a nosotros incluso el seguir estudiándolos nos vuelven a generar la razón de regresarnos. ¿Por qué dijo esto el apóstol? ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Y nos empieza a llenar como no de una duda que tenga que ver con la falta de fe, sino esa duda que queremos nosotros encontrar la respuesta dentro de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Y por supuesto la hay. Y cuando la encuentras te llenas de gozo y empiezas a entender ahora sí lo profundo del Padre, la grandeza de Dios, el por qué en serio nosotros no podemos entender la mente de Dios al 100%. Es tan inmenso, su amor es tan grande, tan incomprensible. La palabra del Señor nos enseña que incluso existe una paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y aunque este no es el tema, sí debemos de poner atención que cuando las cosas sobrepasan nuestro entendimiento es porque son de carácter divino, y que no debemos nosotros de ser soberbios y creer que vamos a entender 100% lo que Dios es o la capacidad que tiene Él de ser quien es. Si no, pues a lo mejor entonces tendrían razón todas las personas que heréticamente han dicho que somos pequeños dioses, ¿verdad? Si no lo has escuchado, qué bueno, eso significa que estás escuchando gente con sana doctrina. Bueno, pues antes de empezar, vamos a poner esto en las manos del Señor. Cierra ahí tus ojos y dile: Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias primeramente por la vida, porque me permites estar aquí, Señor, porque en tu voluntad, Padre, has puesto los medios para que yo esté sentado en este lugar escuchando tu palabra. Señor, yo no puedo menospreciarlo,
sino todo lo contrario. Reconozco que hay algo importante que tú tienes que enseñarme. No es una casualidad que yo esté aquí. Hay algo que tú quieres enseñarme para que transforme mi vida, para que se anide como una semilla que germina abundantemente en mi espíritu, para que yo también sea capaz de compartir. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando parte de este plan perfecto, este plan redentor que solamente una mente como tú, la tuya, y un amor como el tuyo pudieron haber llevado a cabo. Y hoy, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo te pedimos que estas dudas que puedan surgir sean despejadas, Señor, pero no con un suponiendo, no pensando en nosotros en nuestra experiencia o en lo que creemos que es correcto, sino en la revelación profunda de tu santa palabra. Te damos tantas gracias y oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos obviamente a la carta de los Efesios en el capítulo 1. Discúlpenme, estamos pues bueno en los primeros versículos, ya van varios mensajes, pero estamos obviamente en los primeros versículos. Tomaré desde el 1 para entrar en contexto. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjense qué cosa tan interesante y tan maravillosa. Pues como hemos estado viendo, vamos a continuar con el tema de la expiación limitada, ¿verdad? Si recuerdas el mensaje anterior, pues se estuvo hablando, por supuesto, acerca de la predestinación. Quiero entrar un poquito en contexto y por qué es importante que nosotros estudiemos justamente estos temas. Y es que también dentro de la iglesia de Jesucristo, en el cuerpo del Señor, hay doctrinas, ¿verdad?, que han sido interpretadas a lo mejor no con una intención de corromper la palabra del Señor o apostatar de la sana doctrina, pero sí que han sido enseñadas de una forma equivocada. ¿Por qué nos atrevemos a decir que es algo equivocado? Bueno, porque todo lo que no está conforme a la palabra de Dios proviene, dice la misma palabra, del error y del pecado. Entonces, cuando encontramos las verdaderas razones acerca de doctrinas como esta tan importantes dentro de nuestra fe, nos vamos a dar cuenta que es importante que sepamos distinguir entre lo que está sustentado con la Biblia y entre lo que posiblemente alguien cree, supone, o como orábamos hace rato, la propia experiencia nos ayudaba a imaginar que la voluntad de Dios era algo distinto a lo establecido en su palabra. La expiación limitada. Se dice, en términos simples y llanos, que Dios en su soberanía creó hombres y mujeres para salvación eterna, como tú y yo, pero que también creó en su soberanía y por su voluntad hombres y mujeres para la destrucción eterna, es decir, para que se fueran al infierno. Entonces, el calvinismo habla acerca de esta doctrina, la expiación limitada, donde dice que no todos los seres humanos van a ser salvos y que han sido creados para destrucción. Platicaba también en el momento de hacer estos estudios con mi esposa, una de las crisis más fuertes que yo he tenido dentro de mi cristianismo, y las vas a tener, hermanito y hermanita, pero agárrate fuerte del Señor, fue justamente cuando estuve estudiando acerca de la predestinación. Alguien alguna vez me dijo, te adelantaste, debiste haber estudiado algunas cosas antes de entrar a esos temas. Y aunque en ese momento me pareció sabio su consejo, yo ahorita te puedo decir que no es así, porque es Dios quien te lleva a estudiar los temas que necesita tu vida. Así que no le saques, ¿verdad? Había una alumna en el conservatorio que decía, me prohibieron estudiar guerra espiritual. No, estudia porque es lo que menos estudia la iglesia. La guerra espiritual, sin saber que es justamente lo que siempre hacemos día con día,
en nuestra vida cristiana una guerra espiritual, pues vivimos todavía en este mundo. Y entonces me acuerdo que estaba estudiando justamente en Vida Nueva Palmón, Toluca, por supuesto. Yo recibí al Señor en este lugar en 2005, pero fui salvo como hasta el 2008, ahí luego te cuento por qué. Y yo sí entendí. Dije, claro, Dios es un Dios soberano. O sea, nadie le va a decir qué hacer, ¿no? La misma Biblia te enseña, ¿no? ¿Quién aconsejó al Espíritu Santo de Dios? ¿O quién le pudo haber dicho cómo hacer mejor las cosas? Nadie. Dios es soberano, es el omnisciente, omnipotente, omnipresente, etc. Entonces, si Dios es soberano y toma determinaciones en esa soberanía para decidir quién es salvo y quién no es salvo, pues está en su derecho, ¿cierto o no? Eso significa que es soberano. Y como dice la Escritura, ¿qué le dirá el barro al alfarero? ¿No me hagas así? No, ¿verdad? ¿Qué podemos decirle nosotros al Señor? No trates así con mi vida, trata mejor de esta manera. O no me saques a mí de la salvación, ¿no? Yo soy de las personas que deben ser salvas. Ni siquiera podemos nosotros acercarnos, por mucho que nos duela, por muchos berrinches que hagamos, por mucho que oremos, pataleemos, nos hinquemos, nos azotemos, hagamos mandas o nos matemos de hambre, o oremos 50 horas al día cuando el día tiene 24, nada va a hacer que nosotros cambie la voluntad de Dios. Nosotros no le podemos hacer manita de puerco. Él es soberano. Pero no es un tema que voy a tocar, o algún día lo tocaremos en la oración para que podamos comprender cuál es el verdadero poder de ella. Y yo me quedé pensando justo en eso y dije, pues claro, no hay manera de que yo te haga cambiar de parecer. Y no me preguntes cómo, pero ahora sé que fue el reino de las tinieblas y Satanás quien vino a mi mente y me dijo, tú no eres de los escogidos. Y yo llamaba a Jesús, lo amaba como lo amo ahora, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. Y le decía a mi esposa entre como que risa y no, porque fue de veras una crisis como 3 meses así, horrible. Y yo le comentaba, yo me acuerdo que yo me agarraba de las cobijas de mi cama en llanto, hincado. Evidentemente vivía solo. Y yo clamaba al Padre y le decía, yo sé que no puedo hacer nada por acceder a la salvación. Yo sé que yo no puedo cambiar tu voluntad. Tú has determinado que yo viva de una forma eterna, pero en la condenación y no en la salvación. Tú eres soberano, yo lo reconozco, te reconocí como mi rey, no lo dudo. Eres tú soberano y así lo has determinado. Yo no sé en qué momento esos pensamientos entraron a mi mente. Y yo le decía con lágrimas, aunque tú hayas decidido no tenerme a tu lado, mientras yo viva en esta tierra, te voy a seguir amando. Yo sé que no voy a hacer nada por ganarme tu favor. Sé que no voy a poder hacer nada para ganarme la entrada a tu reino. Sé que no voy a poder hacer nada para que tú me aceptes. Me sentía rechazado a más no poder. Yo sabía que caminaba a la condenación eterna. Yo dije, ok, lo acepto porque te amo. Y no había otra cosa que hiciera. Mientras esté aquí, aún sabiendo mi final, te seguiré amando. Imagínate la depresión espiritual y de todas que me entró, porque Dios sí ha sido lo más importante en mi vida. Yo no podía estar bien en el trabajo, con mi familia, en ningún área de mi vida, porque sabía que yo ya caminaba a la destrucción, porque sabía que no iba a poder hacer nada por encontrar la salvación, ¿verdad? Y lloraba y le decía, yo te sigo amando. Aunque tú hayas decidido desecharme, yo te sigo amando. Bueno, no pude escribir. Me gusta a mí mucho escribir. Para quienes sepan, tengo ya, gracias a Dios, muchos planes en esta app de YouVersion. Entonces, si te interesan, después echamos un mensajito o acércate al final y te los mando. Y ya no podía escribir nada de cosas como las que Dios me da. Y fue justamente porque aprendí mal la doctrina. Y fue justamente porque creí en lo que un libro de un teólogo de hace muchos siglos, que era humano como tú, como yo, y que no tuvo una vida completamente así milenaria como para poder entender y discernir bien la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Y es una doctrina que se ha quedado por siglos, pero que no ha encontrado sino evolución en aquellos que nos encanta y amamos estudiar la palabra.
y humildemente, evidentemente, como los más grandes teólogos, y que gracias a Dios tenemos como líder y pastor principal unos en Vida Nueva para el Mundo, se ha obviamente encontrado una luz en medio de ese túnel de perdición y de desesperanza que nos dice: la expiación limitada no es bíblica. No es bíblica. Y el Espíritu Santo de Dios, meses después, y bueno, te cuento el testimonio, ahorita vamos a entrar ya en materia y a ver qué dice la palabra de Dios. Yo seguí estudiando, seguí orando, seguí escribiendo, tratando de escribir. Encontraba solamente lágrimas, encontraba 1 o 2 artículos que escribir. No podía hacer nada, pero el Señor fue bueno. Y recuerdo cuando Él se hizo verdad el versículo que dice: el Espíritu Santo de Dios le da convicción a tu propio espíritu de que eres hijo o hija de Dios. Y fue cuando yo dije: es que yo no tengo por qué convencerme de las cosas, como estábamos orando hace rato, con mi experiencia, con mi conocimiento, con lo que yo creía. No, llegó el Espíritu de Dios y de verdad el versículo se cumplió en mí. Le dio convencimiento a mi propio espíritu y dijo: no, a ver, espérate tantito, yo nunca te he desechado. ¿Dónde en mi palabra ha dicho que Dios desecha a aquel que se le acerca con un corazón puro? Nunca, nadie. Me dijo: tú has estado ahí pendiente, tú has declarado que yo soy tu rey, tu Dios, tu Salvador. Tú has confesado con tu boca que perteneces a mi reino. Mi Espíritu Santo le está dando convencimiento a tu espíritu de que si eres mi hijo. ¡Pah! Y entonces yo como que así, pum, así el zape espiritual, que obviamente me volvió a quebrantar así en agradecimiento, ya saben. Gracias, Señor, soy salvo, Y yo le comentaba a mi esposa: no es mentira. Me sentaba a escribir y a escribir y a escribir otra vez, y a leer y a leer y a leer. Dios rompió esa cadena de engaño, esa venda que me tenía ciego, que había sido impuesta por el reino de las tinieblas a través de una doctrina completamente equivocada. Y gloria a Dios, porque además pude estudiarla de la forma en la que era correcto. Supe cuál era la forma de vida, puesto que lo dice la palabra de Dios de forma muy clara, como lo vamos a ver. Y es un grave error condenar al mundo y decirle que Cristo no murió por todos. Qué tremendo. Arranquemos Juan 3:16 de nuestras Biblias. La expiación no tiene un límite. El calvinismo se equivoca. Dios no ha creado en su soberanía personas para destruirlas. Dios no ha hecho de su soberanía un blanco y negro. Dios no juega, como dicen por ahí, a los dados. No es suerte. Hay atributos del Padre como la presciencia, no la presencia, la presciencia y la preordinación de las cosas, que nos lleva a nosotros, y como al apóstol Pablo en Efesios 1:5, a utilizar palabras como predestinado, predestinación. Aquí es donde viene el grave error. Es que los predestinó para ser salvos, es que los predestinó para ser condenados. Hay un pre que pareciera que el Señor sí en su soberanía hizo lo que explicamos al inicio, y no es así. Se da una predestinación por el preconocimiento de Dios de las cosas. Dios ya sabe quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser condenados. Dios ya sabe quiénes habitarán con Él en la eternidad y quiénes vivirán una eterna en el castigo, en el lago de fuego. Pero no porque Él haya determinado quién sería salvo y quién no, sino porque sabría en qué momento cada persona le aceptaría o le negaría. Ya lo sabe, antes de la fundación del mundo. Juan 1, el Evangelio de Juan 9:11 dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue por él hecho,
pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Nada de que Dios me mandó al infierno. Nada de que Dios nunca le caí bien, nunca prediqué bien, nunca toqué bien, nunca canté bien, nunca trabajé bien, nunca me vi guapo, nunca me vi guapa. Nada de que Dios tomó alguna actitud sobre cada uno de los seres humanos creados por el poder de su boca y dijo: no, tú no cumples con lo que yo esperaba, así que te vas al infierno, yo te mando. No, la expiación limitada te podría decir, ni siquiera Dios se va a tomar la molestia de analizar tu vida a ver si pudiste obtener algo que contradeciría, por supuesto, a la salvación, que es sin obras, sino por gracia y como un regalo inmerecido. Y dice aquí el versículo que en el mundo estaba ¿quién? La salvación, Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, vámonos, como dice Jack el Destripador o Jeffrey Dahmer, que está de moda, vámonos por partes. En el mundo estaba, a nadie le queda duda, ¿verdad?, de que Cristo estaba en este mundo. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cristo se escondió. ¿Dios de alguna manera se ha escondido de este mundo? Hay tres formas con las que nadie va a poder lidiar, ya sea en el tribunal de Cristo, que es donde nosotros como iglesia de Jesús compareceremos, saldrán nuestras obras buenas y malas, y de ahí obtendremos las coronas que estoy seguro rendiremos una vez más a los pies de Cristo. Y por otro lado está el juicio del gran trono blanco, que nos enseña la palabra de Dios, que son todos aquellos que no conocieron o que conocieron y no recibieron a Jesucristo, sino que le traspasaron. En ese juicio nosotros no estamos, pues hemos sido ya justificados en la cruz del Calvario a la luz de Colosenses. Y entonces, justo en ese momento, Dios va a decir: nada que no me conociste, porque hubo tres principales muestras de parte de Dios establecidas como un plan redentor desde la eternidad, incluso antes de la fundación del mundo, para que supieras que Dios existía. Número uno, la creación toda. Los cielos, la tierra, la naturaleza, los ciclos, las tormentas, incluso los temblores, todo el cosmos, toda la grandeza del universo, que es así de pequeña comparada con la grandeza de Dios, es la primera prueba contundente de la existencia del Padre. Nadie lo puede negar. Segunda, Jesucristo. Que no porque la Biblia dice, entonces Jesucristo sí existió, no. Lo hemos visto, si has estudiado un poco de apologética, si hemos encontrado deleite en esta rama de la teología, nosotros sabemos que no solo la palabra de Dios da testimonio de Jesucristo y que el Espíritu Santo lo revela, sino que hay textos extrabíblicos, fuera de la Biblia, cronistas de la época, historiadores, personas del vulgo, gente que ni siquiera lo seguía, gente que ni siquiera creía en él, en textos comprobados por la ciencia, comprobados que son reales de aquella época, dan testimonio de aquel hombre que caminó entre nosotros de nombre Jesucristo. Dan testimonio también la misma historia, hechos y sucesos históricos, arqueológicos, por supuesto, descubrimientos que se han hecho a lo largo de 2000 años, que la iglesia de Jesucristo, aún después de Jesucristo, existió, que los apóstoles, como una de las evidencias más contundentes de los 13 apóstoles, 13 porque acuérdense que Judas, y luego llegó Esteban, ¿verdad? Todos murieron como mártires, a excepción de Juan, que Dios tuvo misericordia de él y murió de largos días en la isla de Patmos, desterrado. Pero todos entregaron su vida como una prueba fiel de que conocían y sabían que Cristo era real. Si todo hubiera sido una mentira, ¿qué caso tendría? No solo estos 12 mártires y además de Judas Iscariote, ¿qué caso tendría haber entregado su vida entera por algo que era simple y sencillamente un mito? Y por último, 3, su poderosa palabra. Esta es la tercera evidencia de que Dios existía y que nadie va a poder decir
yo nunca supe, yo nunca vi el cosmos, yo nunca supe de Jesucristo. Y si es posible que a lo mejor no entendiste la naturaleza, no estabas en la región de Jesucristo, el evangelio nadie te lo compartió, su santa palabra también nos da a entender claramente que la ley hay un juicio en el cual la desobediencia que nosotros podemos hacer, el traspasar a Jesucristo, nos lleva a una condenación. Pero el reconocer y darle alabanza al creador de la naturaleza, y como dice Romanos, darle gloria a él, al creador, antes que lo creado, entonces nos da a entender que no habrá una justificación para decir que no conocimos a Dios. Si el plan redentor del Señor fuera predicado solamente, o quiero decir, si el plan redentor del Señor fuera establecido por Dios mismo solamente para algunos cuantos, ¿qué sentido tiene? Díganmelo de manera lógica, espiritual. ¿Qué sentido tiene la predicación del evangelio? ¿Qué sentido tiene si Dios no mandó a todos los hombres que se arrepintieran? ¿Qué sentido tiene que la Biblia nos diga Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento? Si nada más son 50 y 50, ¿para qué necesita quienes ya por determinación soberana serían santos recibir a Jesucristo, ser sellados por el Espíritu Santo? Estaríamos haciendo, escucha bien esto, inútil el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué caso tuvo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué nuestra fe está basada y sustentada en Cristo, en su sacrificio? Porque era la única manera en la que nosotros podíamos redimirnos delante del Padre, a través del sacrificio de Jesús, a través de la sangre del Cordero inmolado, que hizo de dos pueblos uno solo, que partió el velo que nos separaba. Si todos hubiéramos sido de este lado salvos y de este lado condenados, ¿qué caso tiene el sacrificio de Jesús? No, es que también en la soberanía, para que si verdaderamente fueran salvos, yo ya lo había decidido. Estos de acá van a ser salvos y estos van a ser condenados. Pero además, como requisito para ser salvos, no basta que yo lo haya determinado. Necesito que mi hijo muera. ¿Es lógico? ¿Te parece lógico? ¿Y qué dice la Escritura? A nosotros nos enseña la palabra de Dios en Juan 3:16, y por eso te decía al inicio, pues quitémoslo, ¿verdad? Porque Juan 3:16, ¿qué dice? Y todos nos lo sabemos como letanía, pero parte por parte. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, eso está diciendo de una forma incomprensible, de una forma gigantesca, descomunal, portentosa, porque el portento de amor de Dios por un 50%, por los que Él nada más eligió, porque escúchame, Dios no puede amar a quien escogió o creó para destruir. De tal manera, portentoso el amor, amó Dios a todo el mundo, para que el 50% que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Segunda contradicción. Si yo como Dios determiné que en mi soberanía tú fueras salvo, ¿qué necesidad tienes tú de creer? Una vez más, hace inútil el sacrificio de Jesucristo. ¿Vamos bien? ¿Me estoy dando a entender? Es que es muy lógico. Porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea, todos los que crean en Él, de todos a los que les has predicado el evangelio, ¿han creído? ¿El 100%? No, es una realidad, no lo van a creer muchos. Pero ¿qué sucede con los que sí creyeron? Serán salvos, no se perderán, dice el versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, imagínense, la propia soberanía y palabra de Dios no es suficiente para que se lleve a cabo la salvación de los escogidos. No, tengo que crear un plan de redentor para que los que yo escogí se salven tengo que, ahora, ok, ya lo creé, ahora,
No basta con que yo, siendo Dios todopoderoso y soberano, diga que este 50% se va a salvar. Además de eso, tienes que reconocer que yo mandé a mi hijo a morir por ti. Entonces estamos haciendo con 2 puntos insuficientes la sabiduría y la soberanía de Dios para haber escogido un 50% para ser salvos. ¿Y cuál es el requisito entonces para poder yo condenar a los que yo mismo determiné que fueran condenados? No creas en mi hijo. Yo te ordeno que no creas. ¿O cómo? Es contradictorio. Dice la palabra de Dios que Dios habla y las cosas se hacen, ¿no? Entonces tú eres salvo, tú eres salvo. No me interesa todo lo que pueda suceder alrededor. Este grupo es salvo, este grupo no. ¿Por qué tengo que poner requisitos para algo que yo ya determiné que fueran sí o sí? Y entonces también, ¿dónde está mi libre albedrío? Porque yo ya determiné que tú fueras salvo, ¿no? Entonces yo voy a construir en ti, la persona que yo elegí en mi soberanía y en esta expiación limitada que fuera salva, voy a construir en ti un modelo de hombre, un modelo de mujer, un modelo de trabajador, un modelo de padre, de madre, ¿verdad? Que vaya de acuerdo a lo que yo necesito para ser pertenecientes a mi reino. Te voy a hacer un robot. Yo no veo desde Génesis hasta Apocalipsis nadie que haya sido obligado a hacer algo en la voluntad del Padre. Nadie. Recibimos órdenes, sí, pero todo el mundo ha tenido la decisión de acatarlas o no, de obedecer o no. Y esto desde antes de la fundación del mundo. En el cosmos, en estas grandes cosmovisiones donde existió solo Dios y su creación, donde se esperaba, según Ezequiel 28, la llegada de este querubín hermoso, donde la llegada de Satanás, incluso ya están puestos los instrumentos musicales fueron antes que Satanás. Porque dice Ezequiel 28 que las flautas y los tamboriles ya estaban preparados para la llegada de este querubín. Y él determinó. Y luego él, con la tercera parte de los ángeles, o Dios o yo. Y todos determinaron, los que se quedaron con el Señor y los que se fueron. Ni antes de la creación del mundo, ni antes de su fundación, lo que conocemos como las cosmovisiones y el mundo preadámico, existía ya una libre voluntad de elección. Si yo soberanamente y siendo el Todopoderoso determiné que ustedes van a ser salvos y ustedes condenados, no se necesita nada más. ¿Para qué el sacrificio de Jesucristo? ¿Para qué Juan 1:12? De todo aquel que le reciba tiene el derecho de ser hecho hijo de Dios. Todo aquel, Juan 1:12. No dijo unos. Y si fueran unos, repito, tercera vez, no sería suficiente su palabra. Vamos rápidamente a Hechos 17:30, por favor. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Manda a quién? ¿A todos qué? Y entonces las mujeres, estamos hablando, no estamos aquí en estas cosas modernas, inclusivas. Está hablando de todas las personas. Manda a todos los hombres que se arrepientan. En todos los hombres, en todo lugar. Es que no hay un rincón de la tierra en donde el Señor no clame en este espíritu de amor, con este ministerio tan hermoso, el de la reconciliación, donde no les diga a alguien, no, tú ni siquiera te necesitas arrepentir, porque tú ya eres salvo. Volvemos una vez más a una grande contradicción. Si mi expiación es limitada, ¿por qué entonces tengo que pedirte que te arrepientas? O sea, es que, Tencho, tú eres del equipo de los salvos, pero no inventes. Deja de pecar, perro. ¿Cómo me vas a hacer quedar mal? ¿Cómo vas a ser salvo? Yo ya te elegí salvo. A Tencha no, pero a Tencho sí. Yo ya te elegí que seas salvo. Deja de pecar, si no, ¿cómo voy a quedar? No te puedo salvar. Qué contradictorio.
Si yo ya determiné que era salvo, ¿por qué necesita arrepentirse? Imposible. Y qué grande, deja la puerta abierta de oye, Tencha, arrepiéntete, porque yo anhelo que seas salva. Mi deseo no es que tú tengas una condenación eterna. Yo te amo, Juan 3:16. Estoy amando a todos y les estoy dando el único método de salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, sino Jesucristo. ¿Qué necesidad, como dice primera de Juan Gabriel 3:15? ¿Para qué tanto problema? No, yo determiné que fueran salvos. La expiación es limitada. No. Ni se afanen, ya son salvos. No funciona así toda la Biblia. Es que, repito, de Génesis a Apocalipsis no encontramos una sola prueba de que así funcione. La expiación no es limitada, la expiación está al alcance de todos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay quien en algunas ocasiones he escuchado que lo cita mal, quizá también me pudo haber pasado a mí, no estoy diciendo que no, pero dice, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No, hombre, no es llamados, es hechos. Porque llamados nos podemos llamar así. ¿Estás de acuerdo que el catolicismo y todo el mundo dice que todos somos brothers y que todos, porque todos somos hijos del mismo Dios y entonces todos somos hermanos y eso? No somos llamados, somos hechos. Todos los que le reciben, todos los que le reciben a través de un genuino ¿qué? Arrepentimiento. Todos los que cumplen con los requisitos que el Señor mismo ha establecido en su palabra. Arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, un reconocimiento genuino de la majestad y el reinado del Señor Jesucristo. Que confesemos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Seremos salvos, todo el que lo haga. La Biblia entonces debió haber estado oculta para el grupo B, aquellos a los que sí se les limitó la expiación y para los que la gracia no está alcanzable, no es alcanzable. El que viene a mí, ¿qué dijo el Señor? No le echo fuera. El que viene a mí, no le echo fuera. No nos vamos a poner a juzgar al buen Calvi ni a sus fanses, pero la palabra es clara, ¿no? Y aunque hay muchísimas evidencias, Hechos 10, 34, 35, léelo en tu casa, Romanos 2, 11, Primera de Pedro 1, 17, Mateo 22 del 1 al 10 que habla acerca de todo esto, Romanos 2 del 5 a 8, o sea, nos vamos a dar cuenta de que nunca dependió de Dios quién está en la condenación y quién está en la salvación, sino de cada uno de los que escuchamos el nombre de Jesús. Él siempre hizo la oferta, siempre. Y hay quien la rechazó y hay quienes la aceptamos. Eso no implica que nosotros hayamos sido escogidos, a diferencia de otros, para ser salvos, no. Nosotros, si hubo una sola obra que hicimos para acceder a la salvación, escucha bien esto, si hubo una sola obra que hicimos para acceder a la salvación, fue decir, sí Señor, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y es una oportunidad que tiene todo el mundo. Hechos nos enseña que Dios quiere que todos en todo lugar podamos encontrar el arrepentimiento. Porque Juan 3:16 dice que amó al mundo, no a unos, nos ama a todos
como somos. Yo no sé si tú recuerdas cómo llegaste a los pies del Señor. Yo sí, y qué vergüenza. Y aún así el Señor me mostró que estaba a mi lado. Y estamos leve. Bueno, espero, porque también me ha tocado que luego digo estoy leve y luego se me acerca un señor. No, pues yo maté a 3. ¡Ay! Ya cumplí con la sentencia social y ahora cumplí con la misericordia de Dios. Pues gloria a Dios, ¿no? Pero de verdad, no podemos pensar que la expiación limitada no es una obra que refleja verdaderamente el amor de Dios. Si sabemos que Dios es amor, como dice su palabra, como dice Juan, como dice todos los evangelios, que su atributo tan maravilloso, tan incomprensible, no sabemos cómo nos ha amado y ha hecho lo posible para que nosotros volteemos nuestra mirada al cielo, a Cristo, a su palabra. No podemos comprender esa clase de amor. Sería muy humano sí poder comprender que ese amor no le correspondería a Dios, si Él en amor a su creación los elige para apartarse de ellos por toda la eternidad. Así de incomprensible es la expiación limitada. Te amo con todo mi corazón. Eres mi especial tesoro, dice la palabra de Dios. Eres la niña de mis ojos. Pero cuando te mueras, adiós. Yo no te escogí para salvación. Te quedas en la condenación. Ese no es nuestro Dios. Y no hubiera habido necesidad, una vez más, de sacrificar a Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en esta noche, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque tu palabra es nuestra luz, Señor, es la que alumbra todos nuestros pasos, la que nos da verdaderamente el entendimiento. Y nos ha demostrado a través de tu Espíritu Santo, quien nos enseña y recuerda todas las cosas, que nosotros somos tus hijos, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros y tu salvación la pusiste delante de cada uno de los que estamos aquí y de mucha gente que conocemos. Dios, hoy estamos tan agradecidos contigo por el regalo de la salvación, porque tú no limitaste tu amor para ningún ser humano. Porque aunque podemos nosotros pensar que igual no somos los peores, que hay peor gente que nosotros, Señor, la maldad es maldad y el pecado es pecado ante tus ojos. Y lo único que merecíamos nosotros, Señor, era el castigo eterno. Mereciendo muerte, ahora tenemos vida en ti. Mereciendo condenación, Señor, ahora tenemos vida y justificación a través de Jesucristo. Señor, te pedimos que a partir de esta noche tú nos des en todos los días de nuestra vida la capacidad de poder entender el milagro de tu plan redentor y el poder estar conscientes de que ese amor, que será prácticamente imposible imitar para cualquier ser humano, Señor, ha llegado a nuestra vida de tal manera que es irremovible, que nada nos separará de tu amor, que no necesitamos, Señor, un Dios que pudo habernos escogido y a otros no, y entonces sentirnos afortunados por estar en el grupo, ¿verdad?, de los salvos, lamentándonos por aquellos que aquel Dios no escogió, y entonces entender el milagro de que nos escogiste para salvación y estar todos los días de nuestra vida agradecidos porque no pertenecemos al grupo de la condenación. No. Enséñanos, Espíritu Santo, a verdaderamente estar agradecidos porque mostraste tu amor para con nosotros, mandando a Jesucristo, Señor, a morir en esa cruz, a derramar su sangre hasta la última gota para justificar nuestros pecados pasados, presentes y los que han de venir. Gracias, Señor, porque la predestinación no significa que tú predeterminaste que alguien fuera salvo y alguien condenado, sino que en tu sabiduría, Señor, llamas a aquellos desde la eternidad
porque sabías quiénes serían y tendrían el derecho de ser hechos tus hijos. Oramos, Padre Santo, para que nosotros podamos ser instrumentos útiles y honrosos en tus manos, y que podamos comprender de que sí, estamos agradecidos contigo, Padre, porque somos salvos por Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos salvos porque tú hiciste la oferta y pudimos nosotros aceptarla. Pero Señor, sabemos que hay gente que necesita escuchar esto también, y gente que ha vivido momentos de depresión y desesperación porque ha creído que tú no le aceptas, que tú no estás con los brazos abiertos esperando un genuino arrepentimiento de ellos, porque han puesto en su mente, en su corazón y en su espíritu que Cristo no murió por todos, sino solo por algunos. Ayúdanos a mostrar tu misericordia, tu amor, comprendiendo que las doctrinas establecidas, no importando la época, no pueden estar por encima de lo que dice tu santa palabra. Hemos aprendido en este lugar, Señor, que por encima de ti no hay nadie, pero tampoco hay nada por encima de tu palabra. Y si tu palabra, Señor, nos ha mostrado y nos has dado la vida eterna por amor a nosotros, clamando y rogando como si Dios mismo lo hiciera, arrepentíos, ayúdanos a llegar a esas personas que necesitan encontrarte. Que no solamente aprendamos estas doctrinas, Señor, basadas en tu palabra, con un razonamiento lógico, porque tú eres un Dios de orden, eres un Dios lógico, que nos has dado la capacidad de entender a través de tu Espíritu Santo todo lo que nos has querido decir. Pero Señor, ahora necesitamos abrir la boca, decirles que la gracia está al alcance de todo aquel que reciba a tu Hijo Jesucristo como su Señor, que el perdón de pecados es algo real, que el arrebatarnos de las garras del infierno es algo también 100% real. Señor, haz que nos duela en el corazón la gente que amamos y a la cual no le hemos dicho: acércate a Jesús, en Él hay esperanza. Pone en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, a mirar a todos con compasión, sabiendo que caminan como buey al matadero, al degolladero. Caminan, Señor, a la condenación eterna, y nosotros, perdónanos, Señor, solamente mirando muchas veces. No tendríamos esta responsabilidad si en tu soberanía sí hubieras elegido gente para destrucción y gente para salvación. Pues ya lo decidiste, adelante, pero no es así. Tenemos una gran comisión dada por nuestro comandante supremo en este ejército, nuestro Señor Jesucristo. Predicad el Evangelio, haced discípulos con la verdad, hacer libre a la gente de tanto engaño. Ayúdanos, Señor, a mostrar tu amor, tu misericordia, tu perdón, y que podemos acceder a tu trono de gracia. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios.